Ya, jóvenes, buenos días. Si bien es cierto, el clima no favorece, todo el mundo quiere estar abrigado, descansando, escuchando su clase, o simplemente hacer otra actividad. Bueno, lo único que te puedo decir es que este curso es de matemática con dibujo, o sea, dos cosas a la vez. Se necesita una regla, un papel, un lápiz o lapicero, plumón, y hacer algunas operaciones sencillas de matemática. Si estás tirado en tu cama, a un costado, estás viendo la pantalla, pero no tienes nada a la mano, mejor no hagas nada, pues, ¿no? Esto no es una película, nada por el estilo. Esto es un aprendizaje. Todo depende de ti nada más, ¿no? ¿Ya? Tu formación académica no depende de la tutora, no depende de mí, no depende ni de tu familia, solo depende de ti. Cuando termines el año, sabrás cuánto has aprendido y cuánto has dejado de aprender. ¿Ya? Aquí no hay que me gusta geometría o no me gusta geometría. Ustedes están en una formación. ¿Ya? O sea, si ustedes aprenden de todos los cursos un poco y además potencian o repotencian haciendo sus tareas, eso es un aprendizaje que les va a servir muchísimo cuando sean jóvenes o adultos. Porque ustedes claramente ven muchos adultos que no saben ni qué decir, ni saben de qué hablar, ni de tema política actual, ni nada por el estilo, porque simplemente han estado así escuchando clases en su colegio y nunca hicieron nada por el aprendizaje. Así que siempre te lo voy a comentar esto porque de ti depende nada más cuánto has aprendido hoy, en la semana, en el mes y en el año. No le eches la culpa a nadie. La responsabilidad es de nosotros. ¿Ya? Así que cada rato nosotros decimos, prende la cámara, oye, haz esto, haz el otro, como si fuera un bebé de 5 años, de 3 años. ¿Ya? Ya estás viejo ya, vieja. Tienes ya como 13, 14 años y no hay que repetirse pues a cada rato esto, ¿no? ¿Ya? Así que vamos a empezar con el tema. Cuando dice, profe, motive, ¿qué mejor motivación es la automotivación? ¿No? ¿Ya? Por ejemplo, a mí no me gustan letras y tengo que aprender letras por aprobar un curso. Pues tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? No me gusta, es como comer, por ejemplo, arroz sin nada, ¿no? Uno quiere su pollo frito, su huevo frito, su cubano. Pero es así, pues. Si quieres algo, lo tienes que conseguir así no te guste, ¿no es cierto? Pero si no quieres nada, no hagas nada, pues, punto. ¿Ya? Todo depende de uno mismo, ¿ya? No están pues para tratarte hoy. Todos pasamos situaciones del virus, ¿no? Pues acaso. Ya todos hemos pasado o pasamos. Pero en este caso, en este hora y media de clase, traten ustedes de aprender, pues, ¿no? Se aprende con un papel en la mano, un lapicero, una regla, y prestar atención y tratar de operar alguna parte de la matemática para que puedan desarrollar, ¿ya? O sea, el virus está con nosotros, ya. Ya lamentablemente es así, hay que convivir, ya. ¿Ya? Así que hay que ponerle fuerza nada más. Vamos a empezar con el tema. Líneas notables. ¿Qué es una línea? Una línea es un trazo. Cualquier trazo que ustedes hagan, por ejemplo, que están en primaria, así en garabato, eso es una línea. Pero si la línea es de trazo recto, entonces ahí cambia la cosa. Puede ser una recta, puede ser un segmento de recta, o puede ser un rayo. Solamente se va a trabajar con los tres, nada más. Repito, segmento de recta, rayo y la recta. Nada más. Con ello nomás se va a trabajar. ¿Ya? Para eso se necesita alguna definición. ¿Ya? Por ejemplo, acá. ¿Qué es una seriana? Algunos ya estarán leyendo, y eso es muy importante, leer. Mira ese texto chiquitito que hay que leer. Imagínate RB. RB, ¿tú crees que ese es un texto de RB? Mira. La seriana es un segmento, ya mentalízate, es un segmento. Si tiene un
Si es un segmento, tiene dos extremos. Un vértice y el otro punto. ¿Dónde está el otro punto? Ahí está. Está en P y está en Q. Si trazas BP como segmento, se llama cebiana interior. Si trazas BQ, cebiana exterior. Q está la prolongación de ese lado AC. Tú puedes trazar múltiples cebianas desde cualquier vértice, de B, de A o de C. Por ejemplo, si quiero trazar un vértice, perdón, una cebiana, puedo trazar así. ¿Te das cuenta? Puedo trazarlo así. No hay ningún problema. Y colocarle una letra. Por ejemplo, T. Y entonces, ¿cómo se va a llamar? Cebiana interior CT. ¿Sencillo o no? Ya. Ahora, mediana. La mediana es una cebiana interior. O sea, ustedes tienen acá un triángulo ABC. ¿Y quién viene a ser la mediana? La mediana es BM, el segmento BM. Pero ¿cuál es la condición? Que AM es igual a MC. Que M debe ser punto medio de AC. Es la única forma que esa cebiana se transforme en mediana. Por ejemplo, quiero trazar una mediana AQ. Q debe encontrarse en el punto medio del lado BC. Se llama mediana AQ. También le dicen mediana relativa al lado BC. O el BM también se le denomina mediana relativa al lado AC. ¿Qué difícil hay? Nada. Pero mira la diferencia de las dos. Mientras que hay cebiana interior y exterior, en la mediana solamente es interior y llega al punto medio del lado opuesto. En cambio, en la cebiana, estos puntos P y Q no son puntos medios, son puntos cualquiera de la red. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a otra definición. Espero que no se olviden, ¿eh? Mediana. Viene de medio, de mitad. Altura. ¿Qué es una altura? Tú ves un árbol, un edificio, siempre es perpendicular a la superficie. Siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, a eso se le llama altura. A un segmento perpendicular. Entonces, acá tenemos un triangulito. ABC. ¿Ya? Fíjate, ABC. Ahí está. Este triangulito tiene una altura. Se llama altura BH. ¿Qué es la altura? Es un segmento. Como ven ahí, es un segmento. Pero no es cualquier segmento. Es un segmento perpendicular a la base, en este caso AC. Y se dice que se llama altura relativa al lado AC. Pero ustedes bien conocen que hay triángulos oblicuos. Y la altura no lo vas a trazar hacia adentro. Prolonga la base CA y le traza la altura hacia afuera. ¿Qué es BQ? Altura relativa al lado AC. Posteriormente, quizás en tu domiciliaria o en un examen bimestral, te pregunte por H. H será pie de la altura. Así se llama, pie de la altura. H o Q se llama pie de la altura. Por ejemplo, tienes un edificio, ¿dónde está el pie? En la base, ahí está el pie. ¿Ya? Bisectriz, todo el mundo conoce una bisectriz. Quizás todos saben dibujar una bisectriz, pero una bisectriz es un rayo que biseca al ángulo. Observen ahí.
BD, ¿ya? BD biseca el ángulo B, o sea, lo divide en dos partes iguales. BD se llama bisectriz interior. Y acá viene el talón de Aquiles de los alumnos, así sea academia, colegio, siempre tienen problemitas para dibujar a una bisectriz exterior. Entonces le voy a dar dos reglas para dibujar una bisectriz exterior. Primera regla. ¿De qué vértice quieres trazar la bisectriz? Ya, del vértice B. Muy bien. Entonces, si vas a trazar del vértice B, ubica el ángulo externo de B. ¿Cómo se ubica el ángulo externo de B? Prolongando el lado AB. Prolongas el lado AB. Y ya tienes el externo. ¿El externo de quién? De B. Profe, ¿qué es el externo de B? Es esta abertura que está acá. Mira, chequea. Todo eso que tú estás viendo, que vale 2 beta, este es el externo, ese es el externo de B. Entonces, a ese ángulo externo, cuya medida es 2 beta, vas a trazarle una bisectriz. De B trazas un rayo. Entonces, la primera regla, ¿cuál era? Prolongar el lado AB, porque quiero trazar la bisectriz del vértice. Luego, tienes que prolongar el lado opuesto, AC. Prolonga. Prolonga. Entonces, ese rayo va a cortar en E a esa prolongación. Por eso, observen acá, B se llama como bisectriz exterior. ¿De qué ángulo? Del ángulo B. Se supone que al decir bisectriz exterior, estoy afirmando que es del ángulo exterior. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pues digo, ¿se aprendieron? Bestial. Porque eso que está ahí es fundamental y es el talón de Aquiles de la mayoría de alumnos. No saben cómo dibujar. Igual sucede con la altura. Miren la altura ahí. La altura exterior BQ. ¿No? Hay que dibujar bien el triángulo, saber qué triángulo es, o acutángulo, obtusángulo, y hacia dónde se dirige la altura. ¿Ya? En cambio, la bisectriz interior no, pues es sencillo. Tienes el ángulo que vale 80, traza la bisectriz 40, 40. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Mediatriz. Tiene dos prefijos, ¿se han dado cuenta? Media, mitad, triz significa trazo. Trazo por la mitad. O sea, tengo acá un triangulito. Mire ese triángulo. Hay una recta perpendicular al lado AC y que pasa por el punto medio. AM igual a M. Pero es perpendicular. Mire el cuadradito que está ahí. No es cualquiera. Entonces a la recta L se llama mediatriz del lado AC. ¿Ya? M es punto medio del lado AC. Muy bien. Ahí está. Listo. A ver, Aparicio, dime cómo se llama esta recta L1. Vamos, Aparicio. Aparicio, ¿cómo se llama la recta L1? ¿No te responde por chat tampoco, profe? Dice, no lo escucho, profe. Dice. A ver, Aliaga, ¿cómo se llama la recta L1? Aliaga. Ya, no sé si estarán ahí.
Castillo Pinedo, ¿cómo se llama la recta L1? Ya, parece que estos no están en clase. Han dejado aprender su computadora. Chávez Vega, ¿cómo se llama L1? La recta L1, Chávez Vega. Mediatriz. ¿Por qué se llama mediatriz? Porque parte a la mitad en A y C. Estoy hablando de L1. Porque tiene lados iguales. ¿Cómo? Porque tiene lados iguales. No entiendo. ¿Qué dice acá la definición? Es una recta perpendicular en el punto medio de un lado. Te estoy preguntando cómo se llama L1. Entonces, así habrá muchos alumnos que no entienden. ¿Y qué le dije yo al inicio de clase? Si no entiende, en el chat privado escríbeme. Profe, repitan. Entonces, cuando tú me escribes eso, yo no voy a mencionar tu nombre, pero ahí está el interés del alumno por aprender. ¿Cómo voy a saber yo que tú estás aprendiendo si no me escribes? Absolutamente nadie me había escrito. Entonces dije, estarán aprendiendo y voy y le pregunto a varios, nadie me contesta. Solo le estoy preguntando qué cosa es L1. Y acá algunos que no he preguntado me dicen mediatriz. A ver. Mira lo que dice la mediatriz. Es un texto bien chiquito, donde si no entienden, tienes que volver a leer 20, 30 veces hasta que entiendas. Por ejemplo, este no es un texto literario, no. Este es texto matemático. Profe, dice que es una recta perpendicular. Ya, analicemos L. ¿Es perpendicular? Sí. ¿A quién? A un lado, en este caso al lado AC. Y pasa por el punto medio de ese lado. Sí. Ahí está. A, o sea, M es igual a M. L1 es perpendicular a AB, pero no es mediatriz. ¿Y por qué no es mediatriz? Porque no pasa por el punto medio. Para que sea mediatriz, este segmentito debe ser igual al otro segmentito. Para que sea, ¿qué? Mediatriz. Ahora ya puedo afirmar que L1 es mediatriz del segmento AB o del lado AB. Ahí está. Son dos cosas que tiene. Perpendicular y por el punto medio. A ver, en este mismo gráfico, a ver. Mira esta recta. A ver,
Conga Peña. ¿Cómo se llama L2? Profesor, ¿no le faltan 90 grados? Por eso te estoy preguntando cómo se llama. ¿No es mediatriz, profesor? Claro, no es mediatriz, muy bien. No es mediatriz porque pasa por el punto medio, pero no forma 90 grados, falta el cuadradito. Y en el chat me siguen respondiendo que es mediatriz. No es mediatriz. Tiene que tener las dos cosas. El ángulo recto y que pasa por el punto medio. ¿Estamos? Tengan mucho cuidado, porque después, a la hora de resolver los problemas, no van a saber qué es la mediatriz. Pensé que esto era muy fácil para ustedes. ¿Qué será, pues? A ver, vamos a ver. Por acá voy a dibujar algo. Acá hay un triangulito, ¿ya? Entonces, ¿qué te está dando cuenta? Que no has aprendido bien. Estoy preguntando para saber si han aprendido. Y la mayoría no contesta. Les digo que escriban por el chat privado. Cuando no entiendas, tampoco escriben. ¿Acaso yo voy a mencionar tu nombre? ¿Cuántas veces te he dicho que yo no voy a mencionar tu nombre? Solo pregunta, lo repito, le pongo otro ejemplo. Pero si no haces eso, entonces te tengo que preguntar, como hice yo, ¿no? Y sin embargo, no habían entendido. Cruz Cabezas. ¿Cuánto mide el ángulo interno B? ¿40? Cruz Cabeza, ¿cuánto mide el ángulo interno B? 40. ¿Me estás preguntando? Te digo cuánto vale el ángulo B. 40. Así se dice, 40. Afirma, no dudes. Si dudas, entonces no me estás contestando, sino vos otra vez me estás preguntando a mí. O sea, al final tú me preguntas a mí, yo a ti. ¿Cómo es entonces? Ese es el problema de la mayoría, ¿no? Está en academia. 20, 60, no. Afirma, así te equivoques, es un aprendizaje. No te voy a decir nada, ¿no? ¿Ya? Entonces 40 es. Salazar, ¿cuánto mide el ángulo externo en B? Salazar. ¿Cuánto mide el ángulo externo en B? Salazar no está en clase. Chicos, recuerden que esta clase está grabada y si el papá me dice, no, yo no creo o no cree, yo le envío el video. Ahí sale en el video que tú no respondes. Eso es lo que voy a empezar a hacer ahora, enviar el video justo donde se le llama y no contesta. Taipe, ¿cuánto mide el ángulo externo en B? Suyón, ¿cuánto mide el ángulo externo en B?
Villar, ¿cuánto mide el ángulo externo en B? Se prolonga el lado AB. ¿Ya? Luego se prolonga el lado AC. Previamente, este ángulo externo en B es 140. Para trazar la bisectriz exterior de B, se traza un rayo que corta, en este caso corta a la prolongación del lado AC. Y cada angulito debe medir 70 grados. Ahí está. Entonces es la forma correcta de trazar una bisectriz exterior. Ya. Vayan resolviendo o intentando resolver a ver este ejercicio. Ya, la pregunta número 1. En el triángulo ABC, ya lo he dibujado, es un triángulo isósceles. Dice que AB es igual que BC.
Entonces, si AB es igual a BC, el ángulo A tiene la misma medida que el ángulo C. Se llama triángulo isósceles. Voy a trazar una cebiana. La cebiana que estoy trazando lleva el nombre de BP. Con la condición que BP es igual que CP. O sea, este triángulo que estoy pintando es un triángulo isósceles. Porque tiene dos lados iguales. Bien, ahora dice, el ángulo ABP, o sea, se refiere al ángulo de arriba, es el doble del ángulo PBC. Arriba también está el ángulo PBC. Te piden el ángulo A. El ángulo A es X. Ahora vamos a retroceder con los datos. Primero, el triángulo es isósceles, el ABC. Por lo tanto, si A es X, C también tiene que ser X. El triángulo amarillo también es isósceles. Entonces, al palito se le opone X. A este palito también se le debe oponer X. O sea, el X va justo arriba. Luego, tenemos que interpretar este dato. El doble del ángulo PBC equivale a ABP. ¿Cuánto mide el ángulo PBC? Acá está. PBC. X es. X viene a ser el ángulo PBC. Entonces puedo colocar aquí X. Entonces el doble de X me representa ABP. Y como este es ABP, aquí en ABP le debo colocar 2X. En el triángulo total ABC, la suma de sus ángulos internos te da 180. El ángulo A es X, el ángulo B 3X, el ángulo CX, y eso equivale a 180 grados. Acá hay 5X igual a 180 grados. X es igual a 36. Ese viene a ser la solución del problema número 1. Pregunta número 2. Tengo que dibujar un triángulo ABC donde AB 6, BC 4. Aquí tenemos el A. El B.
AB mide 6. BC mide 4. Se traza la mediana AP. Si esta es una mediana, entonces P debe ser punto medio. Pero como todo vale 4, entonces cada uno debe ser 2. Y la otra mediana es CQ. Es un segmento de recta que llega al punto medio del lado AB. Como todo vale 6, cada uno debe ser 3. Ahí está. Vamos a la resolución. Ya. Afirman que AQ es igual a 3M. Pero te das cuenta en el gráfico que AQ vale 3. Por lo tanto, M va a salir 1. Luego te dicen que CP es igual a 2N menos 4. Pero si tú te das cuenta, CP vale 2. Resolviendo, 6. N te va a salir 3. Teniendo los valores de M y N, te piden M más N. Entonces M más N es equivalente. M vale 1, N vale 3, tengo que sumar 1 más 3. Y esto sale 4. Y ese viene a ser la respuesta. Ahí está. ¿Qué tenías que saber? Dibujar una mediana. Luego, resolver la pequeñísima ecuación que ustedes ven ahí. Y con eso tienes el resultado. Siguiente problema. En un triángulo se traza la altura BH. ¿Ya? Ahí está. Altura BH. Vamos a dibujar ese triángulo. Los vértices son como indica, ¿no? A, B,
C. El ángulo A mide 70. Te piden el ángulo C. Hay que trazar una altura BH. Ya. Tenemos acá un dato, medida del ángulo ABH igual al doble de la medida del ángulo HBC. ¿Cómo interpretar esto? Vamos a ver. Primero tenemos que calcular los angulitos. Tú te fijas aquí, en este triángulo, $770, el de arriba tiene que ser 20 grados. ¿Por qué razón debe ser 20 grados? 70 con 20 suman 90, más este 90 te da 180. 20 grados es el ángulo ABH. Entonces aquí voy a colocar ABH vale 20 grados. Y eso es igual al doble de la medida del ángulo HBC. Y de aquí, sacando la mitad, 10 grados corresponde a la medida del ángulo HBC. Solo le saqué la mitad. Y voy aquí en el gráfico. ¿Dónde está ubicado HBC? Acá está. Ese es el ángulo HBC, que vale 10 grados. En el triángulo celeste BHC se observa que 10 grados más X te da 90. Y de aquí, pasándola a restar, y ese viene a ser justamente la solución del problema, que te sale 80 grados. Vamos con el problema 4.
Ese triángulo tiene un ángulo A de 40, un ángulo B de 20, hasta ahí están sumando 60. Entonces el ángulo C debe medir 120. El vértice A se refiere a este que está acá. El vértice B es de un ángulo más pequeño. Y este es el vértice C. El ángulo A mide 40. El ángulo B mide 20. Ahora, este ángulo C mide exactamente 120. ¿Por qué razón? La suma de los ángulos internos de un triángulo te da 180. Ahí está. Calcule la medida del ángulo determinado por la bisectriz interior CP y el lado AB. Hay que trazar la bisectriz interior CP. Traza una línea que divida al ángulo de 120. Esa línea que tracé debe ser CP. Y P debe estar ubicado acá. Pero dice que es bisectriz. Por lo tanto, si todo vale 120, cada uno de ellos debe medir 60. Y el otro también debe medir 60. Ahora te piden el ángulo que forma la bisectriz de color azul con el lado AB. Entonces el ángulo puede estar a la derecha, a la izquierda. Eso depende de la abertura que le ponga. Por ejemplo, ahí. X. Pero también puede ser el otro. También puede ser Y. Porque son dos ángulos que se están formando cuando traza la bisectriz. Uno de ellos debe ser. Ahí por el chat, dígame cuánto sale. Muy bien, me han dado la respuesta correcta los chicos de 80 grados. Puede ser cualquiera. Cualquiera de ellos puede ser.
Pero según la característica de las alternativas, hay un ángulo en la letra D de 80 que mide, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de 80 hubiera 100? Entonces la respuesta sería 100. Porque cualquiera de estos dos ángulos está formando la bisectriz con el lado B. Pero específicamente en las alternativas hay 80. Entonces esa es la respuesta. Ya vamos con la pregunta 5. Otra vez tenemos el triángulo ABC. A 40 y C 60. Entonces, el ángulo B, ¿cuánto debe medir? Si A vale 40 y C vale 60. Ya, muy bien, Valdeón, Huarcaya, Solís. Muy bien. A ver, el ángulo A mide 40 grados. El ángulo C, 60. Entonces el ángulo B, como me han dicho los chicos en el chat, vale 80 grados. Calcule el ángulo determinado por las bisectrices interiores y exterior en A y C. Ya. A ver. Primero, la bisectriz interior en A. Voy a trazar de A una bisectriz. Es un rayo, va al infinito. Entonces, si es bisectriz, ya no va a ser 40, se va a dividir en 2. En 20 y en 20. Luego la bisectriz exterior. Bisectriz exterior del vértice C. Recuerden la teoría. Tú quieres trazar una bisectriz exterior en C, primero ubica el ángulo externo en C. Y para ubicar el ángulo externo, ¿ya? Tienes que prolongar el lado AC. Prolonga el lado AC. Entonces tendrás el ángulo externo en C. ¿Cuánto vale el ángulo externo en C? Vale el suplemento de 60. ¿Eso sería cuánto? Muy bien, ahí está en el chat, me dicen que 120. Muy bien, chicos, ahí está, 120. Ahora tengo que trazar la bisectriz exterior de C. Saben que es un rayo que va a cortar, ¿ya?, a la otra bisectriz. Entonces ya no será, profe, 120. No, ya no va a ser 120.
Lo que va a hacer a continuación es la mitad de 120. 60. ¿Y el otro cuánto va a medir? También 60. Listo. ¿Cuál es el ángulo que están formando las dos bisectrices? Las dos bisectrices están formando este ángulo de acá, mira, que le vamos a llamar X. Esa es la que tiene que calcular. ¿Ya se dieron cuenta del valor de X? ¿Cómo se calcula X? ¿Ya saben entonces la respuesta o no? Muy bien. De muchas formas sale 40 grados. Por la corbatita, la suma de los ángulos 180. Por ejemplo, ahí la suma de sus ángulos vale 180. ¿No es cierto? $20 más 60 más 60 y más X me tiene que dar 180. Por eso, resolviendo, te sale 40, ¿no? Me preguntan sobre la bisectriz acá. Aquí aparte, ustedes ven aquí arriba, dice calcule la medida del ángulo determinado por las bisectrices interior y exterior. Ya. La bisectriz interior va a corresponder al ángulo A. Ahí dice. Entonces, como el ángulo A medía 40, ahí está la bisectriz interior del ángulo A. Como A vale 40, cada uno vale ¿cuánto? 20, 20. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, la otra parte es la bisectriz exterior de C. Bueno, acá está la bisectriz exterior de C. El ángulo externo de C vale 120. Entonces, al trazar la bisectriz, tengo 60, 60. Por esa razón están formando el ángulo X. Esta bisectriz exterior y esta bisectriz interior justamente están formando el X. Ya por eso que sale 40 grados. Vamos con la pregunta 6. Dado el triángulo ABC con los ángulos en A y C, 60 y 20. Se pide calcular la medida del ángulo determinado por la bisectriz interior y la mediatriz, ambas relativas al lado AC. Ya, vamos a dibujar ese triángulo. Hay un ángulo en C de 20 grados que es pequeñito, aproximadamente ahí, y hay uno de 60.
Este es el ángulo A. Este es el ángulo B. Este es el ángulo C. El ángulo A, 60 grados. El ángulo C, 20 grados. ¿Cuánto mide el ángulo B? Muy bien, Valdeón. Huarcaya. Muy bien. 100 grados. Ya, ahora hay que calcular lo que pide. La medida del ángulo determinado por la bisectriz interior y la mediatriz, toda relativa al lado AC. O sea, que cae sobre el lado AC. Mira, voy a trazar la mediatriz del lado AC. Teoría, recuerden que hemos practicado esto bastante. Esta viene a ser la mediatriz del lado AC. ¿Qué le falta? El ángulo de 90, debe ser perpendicular. Y que debe pasar por el punto medio. Ahora, tengo que trazar la bisectriz relativa al lado AC, o sea, tengo que trazar desde B un rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. Si es bisectriz, cada uno, ¿cuánto debe de medir? 50. Y el otro, ¿cuánto debe medir también? 50. Entonces, cuando la bisectriz y la mediatriz se cortan en este punto, están formando un angulito. Ese es el ángulo que te piden que calcules. ¿Cuánto vale X? No se olviden que este ángulo también es 90. A ver, según sus cálculos que ustedes están haciendo, ¿cuánto mide este ángulo? A ver. Vamos. Ubícate en este triángulo que está pintado. ¿Cuánto vale ese ángulo que le está faltando? ¿Cuánto le falta? A ver, acá en el chat me dicen... Muy bien, Solís, Aparicio, Huarcaya, Tex. Son los únicos alumnos que siempre participan. Muy bien, jóvenes. 70 grados. Muy bien. Y el ángulo opuesto por el vértice, este que está acá. $70. Opuesto por el vértice. Ahí está. A ver, como ustedes son inteligentes, mire ese triangulito. En ese triángulo amarillo, ¿qué puedes plantear?
que 70 más X es igual a 90. ¿Sí o no? Claro, por eso que X vale ¿cuánto? Muy bien. Está muy bien. Valdión, Aparicio, Solís, López, Laura, Cobra, Urbano, Chávez y Taite. Muy bien, muchachos. Ahí está. Tracé la mediatriz de AC, luego la bisectriz de B y formó el ángulo X. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí todo ok. Ahora pasen al intranet, busquen su temático, ¿ya? Y lo voy a habilitar en estos momentos. Ya está.